ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Antes de seguir, tenemos también la presencia aquí de la concejal con licencia en la Alcaldía Álvaro Obregón, Eli Parra. Recibámosla con un fuerte aplauso. También aquí nos acompañan dos compañeros de la Coordinadora Nacional de la ANUE, que es Raúl González Batres y Raúl González Oliva. Ok, seguimos con esta mesa de información y le damos la palabra al compañero Juan Luis González Vargas para que nos dirija su mensaje. Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis. Buenas tardes a todos. Agradezco a mis compañeros coordinadores del Comité de Unidad y Dignidad que conforma Coajimalpa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, por hacernos esta invitación para poderles informar a ustedes el por qué sí a la reforma energética. Agradezco también y el gusto a los concejales, a la diputada Valentina, tanto gusto diputada, y a todos ustedes los presentes, porque quienes salimos afectados siempre somos el pueblo, ¿sí o no? Sí. Las decisiones que se toman en este país, todas han sido en contra de nuestra gran nación y en contra de la soberanía. Y yo quiero empezar con el antecedente histórico de este país. ¿Alguno de ustedes conoce cuándo se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Qué fecha? ¿No? 5 de febrero 1917. Miren, ¿por qué lo explico así? Son varias constituciones, pero la vigente es la de 1917 y tiene 105 años de existencia. Pero si como ciudadanos mexicanos no conocemos nuestros derechos y obligaciones para saber por qué sí defender la soberanía del país, estamos totalmente equivocados. Dice un dicho: el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y nosotros tenemos que conocerla. ¿Y por qué lo explico? Porque tiene razón de ser el antecedente histórico que tenemos en este país. Tenemos la bandera más hermosa a nivel mundial, y el que lo dude, ahí está esta herramienta tan útil, el Google, chéquenlo. Es la bandera más hermosa a nivel internacional, porque tiene un escudo emblemático como nos representa como mexicanos. Y por cierto, un aniversario más, el 24 de febrero, el Día de la Bandera, que se promulgó e implementó en 1937. 85 años de nuestra bandera nacional, que nos enseñaron a amarla, a quererla y a respetarla. ¿O no es así? Sí. Bueno, todos los lunes hacíamos honores a la bandera, por eso la mayoría conocemos lo que es el himno. Por eso tengo que empezar con el antecedente histórico. Posterior a esto, viene en una fecha emblemática, el día de antier. ¿Qué se festejó el día de antier, compañeros? Expropiación petrolera, en 1938, 84 años, y que muchos no quieren que tengamos antecedentes históricos. Somos el país de los 196 países a nivel mundial que tiene riquezas naturales, pero que también tiene un antecedente histórico de siglos, que tenemos que valorar, respetar y querer y defender. ¿O no es así, compañeros? Y ese es el tema, porque el día de mañana hay una fecha emblemática, 21 de marzo. ¿Qué se festeja? Fíjense, el natalicio de Benito Juárez, 1806, 216 años del natalicio de Benito Juárez. ¿Por qué estoy haciendo estas preguntas? Algunos dirán, pues es clase de historia. No, hoy las nuevas generaciones, los millennials, no conocen las fechas emblemáticas de este país. Ustedes les preguntan la fecha del día de mañana y lo primero que nos dicen, la llegada de la primavera. Tú dices, sí, es bonita, es importante, ¿no? Pero tenemos que conocer la historia de nuestro país. Por eso, cuando yo me refiero a la expropiación petrolera, Adolfo López Mateos, él solamente hizo lo que en su momento debieron de haber hecho los antecesores: rescatar la soberanía del país al evitar la inversión o la invasión de los extranjeros a la explotación de nuestros recursos naturales.
Pero no lo hizo solo, compañeros. Lo hizo con el apoyo del pueblo. Salieron todos y cada uno de los que habitaban nuestra gran nación a apoyar y a defender la expropiación petrolera con el presidente Lázaro Cárdenas. Y eso es algo que nosotros debemos de valorar. Hoy en nuestras manos está apoyar y defender la propuesta que nos presenta el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El antecedente histórico, 22 años después, la nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, prácticamente en esa fecha, el licenciado Adolfo López Mateos, en el artículo 27 constitucional, plasmó claramente, y esto sí lo voy a leer solamente: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Estos dos presidentes hicieron algo por nuestra soberanía, por el pueblo y por la nación. Pero a partir de 1960 a la fecha, vinieron otros presidentes que ninguno de ellos ha sido bueno. Han vendido prácticamente todas las riquezas de nuestro país. ¿Y por qué lo explico? López Portillo, Miguel de la Madrid, pero el más pillo, el más villano y que sigue vigente manipulando a una parte del sector político, Salinas de Gortari. Salinas de Gortari vendió todas las empresas públicas y las convirtió en privadas. Salinas de Gortari tiene a su prestanombres actualmente, ¿cómo se llama? Carlos Slim, uno de los empresarios más reconocidos a nivel internacional, pero uno de los hombres más ricos a nivel México. ¿Ustedes creen que sea justo que se hayan beneficiado unos cuantos por el nepotismo que se manejaba con los gobiernos neoliberales al vender todas las empresas públicas y tener prestanombres para beneficiarse ellos y a la clase política que gobernaba en aquel entonces? Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio. Ese Tratado de Libre Comercio que él decía que una vez que vinieran las inversiones extranjeras íbamos a ser una primer potencia a nivel mundial. Así lo dijo Salinas de Gortari. Nos vendió la idea que con él íbamos a ser un país de primer mundo. ¿O no es así? Eso lo saben ustedes, la gente de experiencia, la gente que tiene edad, la gente que tiene memoria, que son ustedes los mexicanos bien nacidos, que saben y conocen el antecedente histórico. ¿Y por qué lo explicamos? Aparte de todo el daño que ha hecho Salinas de Gortari a nuestro país y que sigue manipulando a algunos que se sienten protegidos por este exgobernante, expresidente cínico, que se va del país, se va a Irlanda y regresa, va a cuidar sus inversiones allá y regresa. ¿Y por qué fue a meter la inversión en Irlanda? Porque en Irlanda no tiene un tratado con México para poderlo detener, enjuiciar o prácticamente privar de su libertad. Y eso es lo que sucede. Ernesto Zedillo Ponce de León, este señor que prácticamente, así como lo dijo la diputada Valentina, él fue el que rescató el sector bancario en este país y que lamentablemente la deuda pública, la privada, la estamos pagando nosotros. Hoy hasta la fecha lo tengo que decir y muy claramente, ¿eh? Yo soy modelo 74, no hagan cuentas porque vamos a tener problemas, ¿eh? Desde que nací hasta el día de hoy debo lo que traigo y no sé ni a quién le debo, pero lo único que sí sé es que estoy endeudado por lo próximo en 20 años más, por el Fobaproa, bien lo dijo la diputada. Y ese es un tema que tenemos que analizar y valorar. Ernesto Zedillo también intentó privatizar, igual que Salinas de Gortari, el sector energético en este país, modificando el artículo 27 constitucional de lo que nos plasmó el licenciado Adolfo López Mateos. Y por eso tenemos que ser muy receptivos de lo que tenemos que hacer nosotros. Ernesto Zedillo, el 2 de febrero de 1999, quiso modificar para poder privatizar nuestra Constitución. Gracias a la movilización de miles de mexicanos que salimos a las calles, como el Sindicato Mexicano de Electricistas y la población que nos integramos para hacer un solo frente, frenamos la privatización, la intentona que tenía Ernesto Zedillo desde Salinas de Gortari.
A la fecha viene ese presidente del cambio, ¿no? Ese presidente que decía que una vez que llegaba a la presidencia íbamos a ser no la primera, sino la mejor potencia a nivel mundial, Vicente Fox Quesada. El de las botas, ¿no? El presidente que decía que gracias a él, un empresario, que casualmente trabajó para una empresa transnacional, Coca-Cola, si ustedes lo recuerdan. Qué fácil, ¿no? Venir a administrar una empresa transnacional y venir a administrar el país, creía que era lo mismo, pero sí se benefició el angelito, y se sigue beneficiando de todo lo que hizo, el daño que le generó a nuestro país. Pero el antecedente que tengo de Vicente Fox es el siguiente. Él modificó la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. ¿Ustedes saben cuántas tarifas tiene Comisión Federal de Electricidad del servicio doméstico actualmente? ¿No? 8 tarifas domésticas. La tarifa 1, la tarifa 1A a la F, ahí son 6, y doméstico de alto consumo. Eso fue lo que nos dejó como regalo, si ustedes lo quieren ver, el desgraciado de Vicente Fox. Y perdón que me exprese tan prosaicamente, ustedes no merecen que uno sea grosero, pero nos dejó una tarifa en perjuicio de los usuarios finales y consumidores, que una vez que ustedes tengan un consumo de 500 kilowatts bimestrales a 3,000 kilowatts anuales, pierden el subsidio por parte del gobierno federal, que le otorga a través de la Secretaría de Hacienda, se le otorga a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad. Con el subsidio, ustedes tendrían que estar pagando 70, 80 o 90 centavos. Sin el subsidio, estarían pagando 2 pesos, 2.50, 3 pesos, 4 pesos, hasta 5 pesos, dependiendo la zona donde ustedes habiten, Hay lugares donde nos hemos encontrado, por lo menos tuve la oportunidad de estar el mes pasado en Michoacán, en el municipio de Tepalcatepec, y me explicaba un usuario, tenemos la tarifa más cara a nivel nacional, cuando en otras entidades cruzan la calle y en algunos cambia radicalmente la tarifa. Y ese es el daño que nos generó Vicente Fox. Vino Felipe Calderón Hinojosa, el presidente del empleo, cumplió con su promesa de campaña. El presidente de las manos limpias decía en su eslogan de campaña, ¿sí o no? Así lo decía. Este infame desgraciado se llenó las manos de sangre, convirtió el campo de batalla a nuestra gran nación, según él, porque defendía, ¿no?, al crimen organizado. Perdón, estaba en contra, no, sí lo defendía. Ahí tiene a Ampón, que está detenido allá en Estados Unidos, a Genaro García Luna, ¿no?, que él ha hecho declaraciones ya que a su patrón le tuvo que conceder todo el campo para que pudiera salir limpiecito. ¿O no es así? ¿Por qué no están detenidos aquí en México? Porque la clase política neoliberal defiende a aquellos bandidos, a aquellos villanos, y allá en Estados Unidos sí tienen que pagar. Pero lo que dejó Felipe Calderón una vez que iba en precipitada caída para no tener la aprobación del pueblo, vino la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Esta extinción que dejó en desamparo a todos los usuarios consumidores en la zona centro del país, y que nos dejó sin empleo a nosotros los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, 44,000 familias, 44,000 trabajadores y sus familias, y que a ustedes no les pidió permiso para saber si estaba correcto o no la decisión que había tomado. ¿Saben cuánto aumentaron las tarifas en la zona centro del país solamente por decretar la extinción de Luz y Fuerza? 700% las tarifas domésticas aumentaron en la zona centro del país. ¿Ustedes creen que eso hubiera sido justo? Pero fíjense, yo voy más allá de esto. Este pillo, una vez que termina su administración, hizo abuso y gala del conocimiento que tuvo como exsecretario de Energía, en la administración de Vicente Fox, que duró nada más 3 meses en el cargo. ¿Por qué habrá sido? No lo sé. Pero fue presidente, siendo expresidente. Georgina, que es el secretario de Estado de la Secretaría de Energía, actualmente son asesores de una empresa transnacional de nombre Iberdrola. ¿Ustedes creen que sea justo que un presidente que hizo daño al país todavía esté vendiendo el tema del sector energético a las transnacionales y sea asesor de esta empresa donde gana miles y millones de pesos este individuo?
junto con todo el aparato del Estado que tuvo para manipular el sector energético, ¿ustedes creen que sea justo que todavía esté libre y gozando de lo que se robó de este pueblo y asesora Iberdrola? ¿Ustedes creen que sea justo? Fíjense, no solamente la empresa Iberdrola española, está Fenosa, está Gas Natural, hay empresas japonesas, hay empresas inglesas, hay empresas francesas que en el norte del país están generando electricidad. Y ese es un tema que nosotros debemos de conocer, el por qué sí tenemos que apoyar la propuesta del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que tengamos muy claro cuál es el objetivo. Dicen los panistas, y me voy a referir a esa clase política que hoy dice muy claramente, si se aprueba, va a haber un apagón en el país. ¿Ustedes creen que eso pueda ser justo? Claro que no. Fíjense, uno que tiene que estudiar, analizar, actualizar, revisar y por supuesto documentarse, dicen uno, ¿por qué el presidente es tan benevolente y no generó el 100% de la electricidad para el país? Porque tenía que haber un equilibrio. El 54% para la empresa Comisión Federal de Electricidad y el 46% para los privados. Porque una vez que estos privados terminen su concesión, pues ya no haya renovación de contratos leoninos. Bien se explica. ¿Qué es un contrato leonino? Beneficio para una de las partes. ¿Qué era lo que sucedía con Comisión Federal de Electricidad? Ellos generan electricidad, pero no la pueden subir al mercado eléctrico mayorista porque primero le tienen que comprar a los privados. ¿Ustedes creen que sea justo eso? No. Pongamos un ejemplo. 2000 megawatts que requiere el mercado eléctrico mayorista. Esos 2000 megawatts tienen que aportar 1600 megawatts los privados y 400 Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién se lleva las ganancias? Las empresas extranjeras, ¿no? Y ese es el daño que le han generado a este país como Felipe Calderón. Iberdrola es la empresa internacional que tiene dominado el sector eléctrico a nivel Europa. Hoy en Europa no pueden utilizar el sector energético, la electricidad, toda la población, y lo tienen que hacer por la madrugada, porque les sale más barato el kilowatt hora en euro que hacerlo en el día. Hoy nosotros tenemos que defender esta condición del sector energético. La Asamblea Nacional de Usuarios ingresamos 4 ocasiones una iniciativa ciudadana de ley para que se considerara la electricidad como un derecho humano plasmado en el artículo 4 constitucional. Hoy nos dice la diputada, lo tienen considerado, y nosotros decimos que bien que lo tengan considerado, porque nosotros hemos luchado durante 12 años para que se considere la electricidad en el artículo 4 constitucional. ¿Y por qué decimos en el cuarto? Aunque venga en el 25, ¿por qué lo decimos? Porque en el cuarto son derechos humanos y nos garantizaría a todos y cada uno de nosotros tener la electricidad. Que quede claro, la queremos pagar, ¿sí o no, compañeros? Sí. Lo justo, lo real, con una tarifa social que nos permita pagarla con el ingreso que ustedes hacen en la fuerza laboral. Porque somos la fuerza motriz de este país, la clase trabajadora. Y cada uno de ustedes ha invertido un tiempo para trabajar, ya sea en lo público, en lo privado o en el Estado. ¿O no es así? Y entonces nosotros también les decimos a nuestros compañeros legisladores, y digo compañeros porque somos mexicanos, ellos hoy no salieron a pedir un voto, y cuando salieron a pedir el voto los favorecieron la mayoría de los mexicanos. Hoy salen a explicar lo que en su momento no hizo Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto aprobó la reforma energética, fíjense, en una fecha muy emblemática, 11 de diciembre en la madrugada. Para el 12 de diciembre, lo que es la religión católica merece una condición de respeto para quienes son católicos y profesan la religión. ¿Sí o no? Sí. Estuvo blindada la Cámara de Senadores. Los 128 legisladores no estaban en el recinto, se fueron a una sede alterna. ¿Ustedes creen que en 30 minutos se pueda aprobar una reforma energética? Analizar, comprender, valorar, discutirla. ¿En 30 minutos se puede aprobar algo? Nosotros nos llevamos en una explicación en 30 minutos, analizando y leyendo, no ahorita,
sino valorando la información para que sea más digerible. ¿Ustedes creen que algunos legisladores, como los del PAN, como los del PRI, como los del PRD, tuvieron esa capacidad que firmaron el Pacto por México y causaron la aprobación de la reforma energética en perjuicio del pueblo y que lo hicieron en 30 minutos? Claro que no. Y esto le generó un perjuicio. Fíjense, hay órganos reguladores en este país. La Comisión Reguladora de Energía otorgó más de 1.200 permisos a todas las empresas privadas, a todas las empresas para que pudieran generar electricidad. Hoy el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, tendrá que rescindir de sus funciones, pero se tendrá que reintegrar a la Secretaría de Energía para poder ser parte de Comisión Federal de Electricidad. ¿Esto qué nos da? Que tendrían que cortar un presupuesto para que no hubiera un elefante blanco y entonces se diera la condición del control de la energía por parte de la Secretaría de Energía. Y eso es lo que tenemos que hacer, compañeros, defendernos, aprobar la iniciativa, porque miren, yo les puedo decir algo. A mí me queda muy claro que el Ejecutivo Federal tiene toda la información, análisis y comprensión. ¿Pero ustedes creen que el presidente pueda hacerlo solo? A los diputados de esta legislatura les hacen falta 60 votos. Yo no sé si ya tengan ahí platicado algo más para que los puedan apoyar, pero de esos 60 votos que les faltan, nosotros tendríamos que salir a apoyar a los legisladores en la Cámara de Diputados con las facultades que nos da nuestra Constitución, el derecho a la manifestación. ¿Quién está dispuesto a salir a apoyar a los diputados para la aprobación de la iniciativa? Yo sí, porque al final si no salgo hoy, mañana me voy a arrepentir toda la vida. Hoy en mis manos está hacer un cambio en este país. El artículo 39 constitucional nos permite que las decisiones también son del pueblo, apoyando y reforzando al Ejecutivo Federal y a quien administra el país. No lo dice textual así, para que al rato no me vayan a criticar, no lo decía. Lean el artículo 39 y son las facultades del pueblo salir, apoyar, reforzar lo que haga el Ejecutivo Federal. Pero fíjense, más allá de eso, nosotros nos hemos salido a manifestar muchas ocasiones y el 21 de febrero, a través de la Cámara de Diputados, se creó el Parlamento Abierto y ahí estuvimos en la NUE, el SME, participando. A través de mi compañero secretario general Martín Esparza Flores, fue uno de los ponentes, que por cierto por ahí mi compañera Leonor nos hizo el favor de apoyar y acompañar a lo interno de la Cámara para que fuéramos testigos de que iba a haber participación. Y ahí, con argumentos, con la condición de explicar por qué sí se tiene que considerar la electricidad como un derecho humano, lo debatió mi compañero secretario general Martín Esparza en la Cámara de Diputados. Hoy nos dicen que se va a considerar, que lo tienen prácticamente ya ellos analizado, y decimos, compañeros, la lucha del pueblo sirve y funciona cuando lo hacemos de forma respetuosa, ¿sí o no? Sí. Y entonces, siéntanse orgullosos, porque lo que tomaron en cuenta los legisladores es la lucha de ustedes en las calles, las propuestas que hemos hecho. Y entonces, ahorita lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es continuar con el trabajo del gobierno federal. Voy a leer una frase de ¿cómo explicarlo? De una persona emblemática en este país. Se hacía llamar el Atila del Sur o el caudillo del sur. Y voy a leer una frase que dice: la nación está cansada de hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores y al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Esto lo dijo Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911. Y que por cierto, que no se nos olvide el antecedente histórico. Fíjense, el INE se opone al tema de la revocación de mandato, ¿sí o no? El INE no quiere que esto se lleve a cabo, porque muchos de ellos vienen de administraciones de los neoliberales. Pero el 10 de abril se festeja el asesinato de Emiliano Zapata en 1919. Y no es casualidad
el 10 de abril sea el domingo de Ramos en la fe católica. ¿No es un buen distractor para el INE que la gente no salga ese día a ejercer su derecho al voto? ¿No creen que es casualidad? Si el INE no es tonto, es totalmente intencional la forma que están evitando que salga el pueblo. Pero yo me voy a regresar a un tema importante: el litio. La invasión de Rusia a Ucrania es por los recursos naturales. Y esto no es nuevo en México, ¿eh? Tenemos a muchos conquistadores, 5 siglos, que los españoles creen que todavía nos siguen dominando, y es una mentira. Podrán ser aliados, pero no nos dominan. ¿O no es así? ¿Ven? ¿Por qué lo explico? Porque si algunos de ustedes saben, en América Latina, México es el 4.º país que tiene yacimientos de litio. El 4.º país, a nivel América Latina. Y a nivel internacional es el 9.º país con el yacimiento más grande, que está en Sonora. Ya lo explicaron bien para qué sirve el litio, este recurso natural. Bueno, yo lo único que les tengo que decir a todos ustedes: hoy tenemos esta herramienta que casi todos la tenemos en casa, ¿sí o no? Sí. Si nos llegan a invadir y a quitarnos los recursos naturales, que ya no sería el petróleo, tendría que ser el agua o el litio, ¿qué pasaría en este país? Pues no tendríamos riquezas naturales, ¿sí o no? Sí. Bueno, hoy por eso se defiende este recurso importante que es el litio, un mineral que nos beneficia a todos y cada uno de nosotros, para que a su vez, una vez que se pueda trabajar este mineral, se pueda beneficiar al medio ambiente. Con este tipo de recurso no hay contaminación, porque todos los vehículos que utilizan este tipo de recurso natural beneficia al medio ambiente. Es por eso que les tenemos que decir, compañeros, que gracias a todos y cada uno de ustedes que han emprendido la lucha a través de más de 12 años y que han tenido la sagacidad en un momento dado de aprender, conocer y conocer su historia, en nuestras manos está hacer un cambio, apoyando al Ejecutivo Federal y a los legisladores. Y también seamos muy claros, ahí está el canal del Congreso, que tenemos que ser vigilantes para evitar que los legisladores que no lo quieran aprobar, porque ellos no salen como los legisladores que actualmente, explicarlo, salen custodiados, salen ahí resguardados, tienen ahí prácticamente seguridad privada, los neoliberales, los neoliberales, para que no vaya a decir aquí la diputada, nosotros no. A mí me queda claro que ellos no. Hemos trabajado en otros foros con los legisladores y lo único que quedamos es fortalecer el proyecto que presenta el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y hoy les digo, compañeros, si el presidente quiere fortalecer a Comisión Federal de Electricidad, está bien, no nos vamos a oponer, pero que sí nos respeten a nosotros como usuarios, consumidores finales, para que podamos fortalecer la soberanía de este país. Agradezco la atención de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.